Son citas muy conocidas para la mayoría. Ahí Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Gloria al bendito nombre de Dios. Y mientras sea dentro de la voluntad del Señor, hermano, pues hay que someternos a la voluntad de Dios. Así lo sentimos, así lo vimos desde desde antes de despertarnos en una visión, y aquí estamos obedeciendo a esa visión de Dios. Marcos capítulo 16, versículo número 15 y 16. Marcos 16, 15 dice que en el nombre de Jesucristo, puesto de pie en reverencia a la palabra del Señor. El que creyere, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toma su lugar, hermano, glorificando a Dios. Creo que ya hemos orado bastante para que el Señor nos bendiga en esta tarde. Así que declaramos en el nombre de Jesucristo que la palabra de Dios fluirá. Y por las ofrendas y diezmos, si usted ha cumplido, Dios cumplirá su promesa sin necesidad de que yo pida por ella, porque Dios es fiel. Aunque nosotros a veces no lo somos, Él sigue siendo fiel, mi hermano. Cuanto más si estamos fieles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dicen algunos que se consideran expertos, estudiosos, y dicen: mira, está muy claro, el problema no está en bautizarse, sino en no creer. El asunto es, mi hermano, que no está así escrito. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si el asunto solamente es creer o no creer, yo creo que Jesús hubiera dicho: el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Más fácil, más sencillo, sin tanto problema, sin tanta interpretación. Pero aquí no dice que el que creyere será bautizado y el que no creyere será condenado. Aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, pero dice: mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere, ¿qué? Ese es el asunto. Hay quienes no creen que tienen que ser bautizados. Entonces no creen que tienen que ser bautizados, y si no se bautizan, no van a ser salvos. Hay quienes no creen este versículo. Hay quienes no creen en el evangelio de Cristo, porque predican cada evangelio que no es de Cristo. Y no estoy exagerando. Desde la época del apóstol Pablo decía: porque hay quienes predican otro evangelio. ¿Sí lo recuerdan? Ahí en Gálatas dice: hay quienes predican otro evangelio. En Corintios también dice que hay quienes predican a otro Cristo. Esta es la palabra de Dios, que no todos están predicando el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo dice que hay que ser bautizado. Y por eso mis hermanos que nos acompañan el día de hoy están escuchando que algunos de ellos dicen: no, estoy pensando. Porque no solamente es un requisito, es el perdón de tus pecados. Es un compromiso, es el más grande compromiso que vas a hacer tú con Dios. Es el pacto más grande que vas a hacer tú con Dios, y es para la eternidad, hermano. Y la palabra del Señor dice que el que fue renovado y recayó, dice: no hay más sacrificio por ese pecado. Y por eso, mi hermano, no bautizamos a la ligera ni a cualquiera, sino por lo menos que conozcan la palabra del Señor. Y si alguno de ellos, como ha pasado, han retrocedido, han caído, les decimos: adelante, échenle ganas. Pero responsables no somos, porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocen la palabra de Dios. Cada uno que van a ser bautizados hoy, aunque usted no los vio, nosotros sí los conocemos y sabemos que conocen la palabra de Dios y que se les ha enseñado lo mínimo que marca la palabra de Dios.
Si ya cada quien en su casa puede vivir o quiere vivir de otra manera, ya son decisiones de las personas. Nosotros ya le enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Y así le enseñamos a todos. Y por eso no es para cualquiera, ni es solamente para cumplir un requisito. Es porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no cree esto, pues a lo mejor no se bautiza. Y si no se bautiza, va a ser condenado. Ahora, podemos asegurar con otras escrituras que esta interpretación es la más correcta. La palabra del Señor dice que toda escritura conste de 2 o 3 testigos. La otra escritura que tenemos la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo número 2 en adelante. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dicen algunos hermanos: ¿usted cómo puede decir que yo me voy a perder si ya el Señor me bautizó con su Espíritu Santo? Yo ya nací del Espíritu. Sí, pero aquí dice que hay que nacer de agua y del Espíritu. Si ya naciste del Espíritu, ahora tienes que nacer en agua. ¿Y cómo nacemos en agua? Pues todos sabemos que es el bautismo. Es sumergirnos en agua y renacemos. Es nacer de agua, mi hermano. Y el que no naciere de agua y del Espíritu, mi hermano, ¿qué? No puede entrar. Y si no puede entrar, ¿dónde se va a quedar? Solamente hay 2 lugares: o en el cielo o en el agua de Dios. Nada más. Y si no nace de nuevo, si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, el versículo que está diciendo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, hay que creer que necesitamos ser bautizados. Y el que no lo cree no va a entrar, porque no quiere ser bautizado, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver como otro versículo más de esas, como en esas personas que dicen: yo ya nací del Espíritu. Bueno, vamos a ver ahora a los apóstoles aplicando este mandamiento. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 5. En lo que lo encuentra, resumo la historia. Había un hombre llamado Cornelio, era un varón piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. ¿Qué dice la gente? Ese hombre se va al cielo con todo y zapatos. Además, con todo y guaraches, porque no había zapatos allá. Pero con todo y sandalias iba a ir. Pues no. Dice que vio un ángel, un varón, que le habló y le dijo, verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario. ¿Sí sabe qué significa necesario? No es si quieres, no es si te gusta, no es porque te lo dijeron, es necesario. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre ya tenía muchas cosas, pero le faltaba algo que era necesario.
Y viene el apóstol Pedro y les empieza a predicar. Y dice el versículo 44, nos vamos al 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Pero qué hacen las iglesias de hoy? No, ya recibió el Espíritu Santo, ya se es salvo. No, hay otros, hermanos, ni siquiera no han cambiado ni su vida. No han cambiado nada de su vida, siguen siendo maldicientes, siguen siendo, algunos todavía siguen en adulterio, siguen en fornicación, siguen viviendo en el desorden, pero levantaron su mano y dicen: ya son salvos. Y dígame dónde dice la Biblia que levantando la mano y repitiendo una oración somos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice que si confesares con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, pero ese versículo está sacado completamente del contexto. Ese versículo fue escrito para los romanos que lo estaban obligando a confesar que el César era Dios, que el único Señor era César, y cualquiera que confesara que Jesucristo era César, que Jesucristo era el Señor, iba a ser muerto. Y el apóstol Pablo les dice: tú confiesa que Jesucristo es el Señor y serás salvo. No importa que te maten, no importa que te lleven a la cárcel, no importa que te castiguen, tú confiesa que Jesucristo es el Señor y vas a ser salvo. Ese es el mensaje. ¿Por qué no hay otro mensaje igual para otro pueblo? ¿Por qué no hay otro mensaje parecido o algo que lo confirme? Porque los que estaban sufriendo eso eran los romanos. Que los romanos, si no confesaban que el Señor, que el César era el Señor, los mataban. O peor, si confesaban que Jesucristo era el Señor, los mataban. Y el apóstol Pablo dice: tú confiesa que Jesucristo es el Señor y vas a ser salvo, no importa que te maten. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es el mismo mensaje, mi hermano. El mismo mensaje que le dio Pablo a los romanos es el mismo de Jesucristo, de que es más importante confesar a Cristo y declarar a Cristo que salvar nuestra vida. Es exactamente, mi hermano, el mismo mensaje, pero lo sacamos del contexto y decimos que quien repite una oración y ya es salvo. No, mi hermano, no lo dice la palabra de Dios así. La palabra del Señor, aquí lo estamos viendo, que hay que creer y hay que bautizarse, hay que nacer de espíritu, pero también hay que nacer de agua. Y el apóstol Pedro ve que estos hombres ya habían nacido del Espíritu, y que dijo: ¿puede acaso impedir a alguien al agua para que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Está cumpliendo el mandamiento: el que cree y se bautice será salvo. Pero hay quienes no creen esto. Hay quienes siguen creyendo de la manera que les enseñaron, pero no la que está escrita en la palabra de Dios. Vamos a ver otro hombre que también fue a predicar ahí en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos. Capítulo número 8 del libro de los Hechos. Versículo 12, Hechos 8:12. No es Pablo y no es Pedro, ahora es Felipe. Dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
ahora es otro grupo. Bueno, no es otro grupo, es una persona, es un eunuco que venía de Etiopía, va leyendo el libro de Isaías y dice: Felipe, ¿y entiendes lo que lees? Le dice este hombre: pues no, si no me lo explican. Lo manda para el carro, se sube con Felipe. Felipe se sube al carro de este hombre y dice el verso 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Una vez más, hermano, ¿cómo sabía este hombre que tenía que ser bautizado? Por el evangelio. Porque el evangelio de Jesús enseña que tienes que ser bautizado. Ahí no dice que le estaba enseñando el bautismo, ahí dice que le enseñó el evangelio de Jesús. Y cuando vieron agua, ¿cuánto tiempo llevarían avanzando? No lo sabemos. Pero lo que sí sé es que este hombre ya sabía que tenía que ser bautizado. Así que el evangelio es lo primero que enseña: que tienes que creer y tienes que bautizarte. Porque si no lo haces, mi hermano, no entras al reino de Dios. Y no son palabras mías. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vemos que los apóstoles enseñaban exactamente el evangelio como Cristo lo dejó. El verdadero evangelio, mi hermano, incluye este bautismo. Verso 37: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Gloria a Dios. Aquí también podemos ver la mala interpretación de Romanos 10, donde que si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Puedes bautizarte. No quieres algo. ¿Te das cuenta? Ahí dice: no, tú crees con el corazón, ya no necesitas ser bautizado. No, si tú crees de tu corazón, bien puedes. ¿Qué puedo? ¿Ser salvo? No, lo que puedes es bautizarte para ser salvo. Amén. Si crees, puedes bautizarte. ¿Para qué paramos el carro, hombre? ¿Para qué hacemos algo que no es necesario? Si yo creo, dijo él, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dirían los de hoy? No, vamos, seguimos caminando, hombre. Deja el agua ahí, no importa. Tú ya eres salvo. ¿Ya crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, ya crees, ya eres salvo, dicen hoy. ¿Ya crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, sí, yo creo. Entonces vamos a bautizarte. El que cree se bautiza. Vemos, mi hermano, que esa interpretación que dijimos de Marcos 16:16 es la correcta. Visto por los apóstoles, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aunque este hombre ya había confesado que Jesucristo era el Hijo de Dios, ya había confesado con sus labios, le faltaba algo. ¿Y qué era? Ser bautizado en agua. Nacer también del agua. Y pudo alcanzar esa salvación. Una cita más, mis hermanos. Libro de los Hechos también, capítulo número 16, versículo número 28. Hechos 16:28. Resumimos la historia también rapidito mientras la va encontrando. Un carcelero se quiere matar porque tembló y se soltaron los presos, y la pena por un preso que se escapaba era la pena de muerte. Entonces dijo: de que me maten y a lo mejor hasta me crucifiquen por traidor, porque así los consideraban un traidor, alguien que dejaba escapar a los presos. Entonces mejor se iba a matar. Verso 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Eso lo sorprendió a este varón y dijo: él entonces, viendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y alguien puede decir: ahí está, mi hermano, la referencia o una cita que confirma Romanos capítulo 10, que solamente basta con creer. Pues si eso era todo lo que necesitaba hacer este hombre, mi hermano, ahí pudo haber hecho su oración de fe, como le dicen hoy. Ahí pudo haber hecho su confesión de fe, ahí pudo haber hecho su oración, ahí pudo haber levantado su mano derecha o la izquierda o la que quiera, o nomás que cierre sus ojos porque ya no sabe ni qué. Ahí pudo haber hecho su decisión. Y sin embargo, ¿sabe qué hicieron? Verso 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ni siquiera hicieron la oración ahí, mi hermano. Se fueron a su casa. Y no se fueron a hacer una oración, se fueron a hablarle la palabra de Dios. Se fueron a hablarle del Evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué hicieron cuando les hablaron el Evangelio de Cristo? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, mi hermano, tan importante será esto que se arriesgó a que lo mataran. Porque él ya se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado. Y si lo agarraban con los presos todavía en el camino, y si lo agarraban con los presos dentro de su casa, lo iban a matar a él y a toda su familia por ayudar a escapar a unos presos. Pero tan importante es este mandamiento, mi hermano, que se atrevieron a todo. No les importó perder su vida, ellos fueron a obedecer este mandamiento. Así de importante era este mandamiento para los apóstoles. ¿Y saben por qué era importante? Porque ellos sí creían en el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no lo cree se va a condenar. Por eso, mis hermanos y mis hermanas y personas y hermanos que nos acompañan el día de hoy, por eso este paso que van a dar nuestros hermanos no es solo un requisito, es un mandamiento necesario. No es solo dar testimonio delante de la gente, como dicen algunos. Cuando vemos el caso del eunuco, ¿qué testigos había ahí? Si no estaba Felipe y el eunuco, y a lo mejor algunos de sus ayudantes que ni atención le prestaron quizá. No es para dar testimonio delante de la gente, no, es un mandamiento del Señor. Es el nacer de nuevo, es nacer no solo del Espíritu, sino también de agua, porque si no, no puedo entrar al reino de los cielos. Y es el perdón de nuestros pecados. Mismo libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, para agarrarle sabor aquí a la confesión. Hechos 2:37 dice: la historia fue la primera predicación del apóstol Pedro, y les dice: a ese que ustedes mataron, Jesús, a ese que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, dice 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Tendremos salvación? ¿Matamos al mismo Salvador? ¿Matamos al Mesías, al que estábamos esperando, al que iba a venir a salvarnos? ¿Lo matamos? ¿Ahora qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de los dos nacimientos, mi hermano? Nacimiento en agua y nacimiento en espíritu, porque que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahí están los dos nacimientos. Bautícense en el nombre de Jesucristo, bautismo en agua, y Dios les dará el don del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu.
y el que no naciere de agua y del Espíritu no entra. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, qué bueno que quieren hacerlo lo mejor. Qué bueno que quieren, que saben que es un compromiso. Pero también les quiero decir, no la quiten tanto, porque es el perdón de sus pecados, es la salvación de sus almas, es el mandamiento más grande que nos dejó nuestro Señor Jesús: creer en Él y bautizarnos. Porque cuando somos bautizados en su sangre, mi hermano, somos cubiertos, somos revestidos, y ya Dios no nos mira a nosotros, ve su sangre con la cual hemos sido lavados, y aunque no somos justos, para Él somos justos delante de Dios. Qué bueno que tengan en su corazón el deseo de hacerlo lo mejor, de que es un compromiso eterno, de que es la salvación de sus almas y que es algo que va a marcar su vida. Sí, es algo hermoso, hermano. Y así como también enseñamos que solo el mundo celebra, y bíblicamente así lo puede leer, solo el mundo y los mundanos celebraban en la Biblia. Solo los mundanos y los que vivían como mundanos, como Herodes, son los que celebraban los cumpleaños. En la Biblia, vea los cumpleaños, solo Faraón, Herodes y los hijos de Job, que no andaban en muy buena obediencia. Además, en un cumpleaños murieron todos sus hijos. Nosotros, el día que realmente, y recuerdo yo, el mejor día es el día que fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Ese día, apúntele, ese día, recuérdelo y haga fiesta y ponga y come y haga y recuerde lo que Dios hizo este día: perdonarle todos sus pecados, y nunca más me acordaré de ellos, dice la palabra de Dios. Nunca más me acordaré de ellos. Así que, mis hermanos, vamos a orar esta tarde y vamos a pedir una vez más por cada uno de mis hermanos que va a ser bautizado, cada uno de mis hermanos que va a ser bautizado después, y cada una de las almas que nos acompaña este día, para que esta palabra que hoy se ha expuesto la tomen conforme a lo que está escrito. Nosotros no tendremos ni seminarios ni concilios, pero no te estoy diciendo lo que me dijeron, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Que no es con levantar una mano y repetir una oración. Tienes que predicar la palabra de Dios, y cuando creen al Evangelio tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Este es el Evangelio de Cristo. Hay otros evangelios, y la Biblia lo confirma, que hay otros evangelios, hay otro espíritu y hay otros Cristos. Predican a otro Cristo, a otro evangelio u otro espíritu, pero nosotros, mi hermano, predicamos este. Y vemos que los apóstoles predicaban esto, y a todo mundo le predicaban y lo bautizaban, le predicaban y lo bautizaban. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por eso le damos la importancia que Cristo le dio, y el que no nace de agua y de Espíritu no entra en el reino de los cielos. Aunque suene repetitivo, mi hermano, es que así está escrito, y es en el nombre. Mateo 28:19 dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu no es nombre. Pero el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu se llama Jesucristo. Y por eso que todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y ese nombre es Jesucristo. Usted lo leyó, Hechos 2:38, Hechos 10:41, Hechos 8, Hechos 19. Todos los bautismos son
en el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre, Oramos, mis hermanos, para que esta palabra se afirme en nuestros corazones y nuestros hermanos se afirmen en sus corazones también. Y por mis hermanos que van a ser bautizados posteriormente, y por los hermanos que nos acompañaron el día de hoy, que busquen en la palabra del Señor, que pregunten al Señor si esto es verdad, si esto es así, si somos de Dios. Dios nos va a confirmar, Dios nos va a hacer sentir. Yo les digo a mis hermanos que nos acompañan el día de hoy, yo no aprendí este bautismo en una iglesia como esta. Yo este bautismo lo aprendí cuando me iban a bautizar en los títulos. Pero yo le oré al Señor y sin saber la cita, el Señor me guió a Hechos 2:38 que acabamos de leer. Y Hechos 2:38 dice: bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso estoy 100% seguro que aunque no me lo enseñó un seminario ni me lo enseñó un concilio, cuando me preguntaron a mí, cuando fui a una iglesia donde bautizaban exactamente así, en el nombre de Jesucristo, me preguntaron: ¿y a usted quién le enseñó? Y mi respuesta fue: Jesucristo. Porque a mí no me lo enseñó ningún pastor. A mí ningún pastor se sentó conmigo a decirme: mira, así es el bautismo. Yo le pregunté a Jesucristo: Señor Jesús, ¿cuál es el bautismo correcto? Y el Señor me guió a Hechos 2:38. Ese día me lo aprendí. Yo no sabía si existía esa cita, yo no sabía si existía ese bautismo. Yo solamente le dije: Señor, muéstrame el bautismo correcto. Y me guió a Hechos 2:38 y por eso tuve que dejar ese lugar y buscar dónde bautizaran en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo es en el nombre. Y es el nombre de Jesucristo. Oramos, mis hermanos, para que mis hermanos puedan tener ese entendimiento que Dios nos ha dado a los que ya hemos sido bautizados y a los que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Oramos, mis hermanos. Padre Santo, bendito Jesús, te doy gracias en esta tarde por haberme concedido esta breve enseñanza, pero sabemos, Señor, que es como una semilla que no caerá en un lugar vacío, Señor. No vendrá vacía, no volverá vacía, sino que será prosperada para aquello que fue enviada, Señor. Sabemos que hay diferentes entendimientos, sabemos que hay concilios, que hay seminarios, que hay enseñanzas, Padre, pero nosotros confiamos solamente en la palabra de Dios, y la palabra del Señor nos dice claramente que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y nos dice también la palabra de Dios que no basta con creer, hay que ser bautizados para ser salvos. Es lo que leemos, que no basta con que reciba tu Espíritu, eso me abre los ojos, eso me guía a la verdad, pero la palabra se dice que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tus apóstoles lo creyeron, tus apóstoles lo vivieron, tus apóstoles lo hicieron, y si nosotros decimos que somos tus apóstoles, que somos tus siervos, que somos tus hijos, Señor, debemos de andar en el mismo sentir y en el mismo evangelio que usted dejó, Padre, porque también nosotros quizá no recibimos este mensaje de un concilio, de un seminario, sino por revelación de Jesucristo, y por eso lo confesamos y lo declaramos, Señor, que es una bendición haberlo obtenido. Pero te pido por mis hermanos que quizá tengan un entendimiento distinto. No lo rechazamos, no les decimos ninguna mal deseo, Señor. Al contrario, queremos que seas tú el que hable sus corazones como hablaste a nuestros corazones. Queremos que seas tú el que los guíe a la verdad, a la justicia y al juicio. Que ese Espíritu Santo, que yo sé que muchos de ellos han nacido por tu Espíritu, Señor, pero necesitan nacer de agua, pero no cualquier agua, sino nacer en el nombre de Jesucristo, como acabamos de leer en la palabra de Dios. Yo te pido que seas tú el que los guíe a la verdad, a la justicia y al juicio, en el nombre de Jesucristo. Los que no van a ser bautizados hoy, pero que ya están en la lista, Padre, que se afirmen, Señor Jesucristo, pero que no tengan temor, porque el amor echa fuera el temor, porque si tú amas a Dios, ninguna cosa te va a apartar del Señor. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Si tú lo amas, nadie podrá apartarte, porque Él nos ama, y si tú lo amas,
pido que quites ese temor de sus vidas y que se entreguen en cuerpo y alma, Señor, para ti, Señor Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos visite en esta tarde y los bautices también con tu Espíritu. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por las sanidades que has traído en este día, por las liberaciones y las bendiciones que has traído, Señor. Gracias también por estas ofrendas que han traído tu pueblo. Bendícelas y multiplícalas. Y gracias por cada una de las personas que nos acompañó en este día. Que esta palabra sea una semilla que nazca, crezca y dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Gloria al Señor.